Continuando con los temas imprescindibles al momento de iniciarnos en el tema de la confección, ahora vamos a hablar de un tema básico, es las bastillas. La bastilla es un doblez que se hace en los bordes o en las orillas de las telas, que suele plancharse y coserse para evitar que la prenda se deshilache de las orillas. Se aplica casi exclusivamente en las orillas o en los largos de faldas, pantalones o blusas. Obviamente puede utilizarse para muchas prendas más, pero en estas es un poco más común hablar de bastillas y dobladillos. Existen diferentes tipos de bastillas, hay muchas opciones, pero las más comunes que vamos a ver en este video son las básicas, las que debemos conocer desde que nos iniciamos en el mundo de la confección. Una de las principales es la bastilla recta en máquina. Otra es la bastilla igual recta, pero no en un tejido recto, sino en un tejido de corte circular, como el que estamos viendo aquí. Y también contamos con una bastilla invisible, que da un acabado muy profesional a prendas que requieren bastilla que no se note. En este caso podemos hablar de faldas de vestir o faldas forradas, pantalones de vestir, todo lo que sean prendas formales en las que queramos evitar que se note la costura de la bastilla o del dobladillo. Los materiales que vamos a necesitar en esta práctica es un rectángulo de tela, en este caso yo estoy utilizando popelina o algodón básico, y un círculo. En este caso yo utilicé un cuadro de 80 por 80 y recorté el círculo. Ya lo tengo. Lo que voy a hacer en estas dos opciones, aquí voy a hacer una bastilla recta, un dobladillo doble y costura. Y en esta voy a hacer exactamente lo mismo, pero el grado de dificultad va a aumentar un poquito porque yo tengo que lograr que mi costura recta se vaya exactamente al mismo nivel sobre todo el contorno del círculo. Lo vamos a intentar para que vean cómo se hace. Esta es la bastilla o el dobladillo más fácil, más usual y más práctico a la hora de hacerse. Tenemos nuestra máquina con la puntada recta. Vamos a tomar nuestra tela. Vamos a doblar a medio centímetro la orilla y doblamos a otro medio centímetro. Ya que contamos con ese dobladillo, colocamos sobre nuestra máquina, bajamos el pie y ubicamos nuestra aguja de manera que quede justamente en la orilla y que alcance a coser perfectamente nuestro doblez. E iniciamos un remache. Si ya tengo ubicada mi costura, con mi dedo estoy deteniendo la parte del dobladillo que ya formé y con el otro dedo voy a tratar de ir doblando la parte que sigue para ir aumentando ese doblez con mi dedo. Acomodo, semiplancho con mi mismo dedo y empiezo a coser. Tengo que tratar que se vaya justamente por la orillita. Vuelvo a doblar un poquito acá, si se fijan. Me apoyo con mi dedo empujando lo que se pueda salir y continúo. Nuevamente doblo y voy a ir ayudando el tejido a salir. Y concluyo. Lo hice con otro color de hilo para que ustedes puedan apreciar cómo queda. Así me va a quedar mi bastilla o dobladillo. Tenemos que tratar de que nos quede lo más derechita posible. Después de este paso, lo que sigue es cortar hilos y planchar. Planchamos perfectamente, que nos quede muy bien terminado, muy bien detallado. Y vamos a hacer ahora exactamente lo mismo, pero ahora sobre este círculo, que ustedes lo pueden utilizar como la práctica la pueden cortar y hacer tal vez un tapetito de mesa, un mantelito, lo que ustedes gusten. Pero normalmente este tipo de cortes es para vestidos de fiesta, ya sea faldas circulares largas o a la altura de la rodilla o incluso cortas.
Siempre que tengan alguna prenda con vuelo y que tenga corte circular, vamos a tratar de hacer esta bastilla. La dinámica es la misma, aquí se pone un poquito más complicado por el tema del círculo. Doblamos mínimamente y volvemos a doblar. Lo mismo que hicimos en la otra. La única diferencia es que aquí debemos ir cuidando el dominio del doblez. Al doblar hacia adentro, automáticamente la orilla es más grande que la parte donde doblo, entonces tiende a quedarte como con burbujitas o excedente de tela en estas partes, tipo así. Entonces, esto es lo que tenemos que dominar. Existen piezas especiales para hacer esta bastilla perfectamente sin ninguna complicación, pero hay muchas máquinas que no los tienen o que es muy difícil conseguirlos. Entonces, por eso los invito a practicar de manera manual, como lo estoy haciendo yo, este tipo de bastillas. Siempre debemos saber todo lo que tenga que ver con prácticas básicas para nuestras costuras. Doblo, ayudo con mi dedo a entrar y voy dando la forma. Voy a ir moviendo mi tela o ayudando a mi tela a acomodarse sobre donde va pasando la aguja. Me acerco, me voy avanzando, hago otro doblez, acomodo y continúo. Y aquí finalizamos nuestra bastilla con costuras curvas. Ahora lo que resta en esta parte, si se fijan, tiende a quedar un poquito chinito, dicen a veces, ¿no? Pero es normal. Esto es el sesgo de la tela. Todo donde hay sesgo tiende a ampliarse un poquito más y a veces es un poquito complicado coserlo. Incluso si se fijan, se pueden llegar a hacer estos plieguecitos porque esta parte suele ser más grande que esta. Entonces es totalmente normal, ¿eh? Este tipo de detalles, todo lo que ustedes ven aquí, se plancha con un pañuelito húmedo o con una plancha que tenga mucho vapor y queda una terminación muy padre. Entonces yo lo hice con hilo de diferente color para que ustedes alcancen a apreciar todo este tipo de detalles y cuando ustedes hagan la práctica, pues que sean detalles que no les preocupen. Son totalmente normales y lo vamos a corregir, como les comento, con el planchado. Y así es como nos queda. Vamos a empezar a planchar orillas. Si es necesario ir estirando un poquito, lo pueden ir haciendo. Yo aquí no estoy necesitando mi pañuelo húmedo porque mi plancha genera suficiente vapor y eso me ayuda muchísimo. Sigo girando. Y así hasta que termine todo el círculo. Si se fijan, los detallitos que pueden quedar por dentro pues ya casi quedan imperceptibles y así es como nos va a quedar. Okay, esta es la bastilla redonda y también tenemos la que era totalmente recta que hicimos al principio. La vamos a planchar. Aquí para que vean las dos. Es exactamente la misma dinámica, pero en esta estamos trabajando totalmente línea recta y aquí nos vamos ligeramente curvo. Ahora tengo aquí una pieza de tela entretelada para lograr que sea una textura más gruesa y lo que vamos a hacer con esta es una bastilla formal o invisible. Esta la vamos a coser a mano, ¿ok? Vamos a suponer que esta es la orilla, ya sea de mi pantalón, de mi manga, de mi blusa, etc. Vamos a suponer que es esto.
lo que yo tengo que hacer aquí es lograr una bastilla invisible. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero que nada voy a doblar de medio a 1 centímetro de mi tela y voy a planchar. Ya que tengo ese doblez, voy a doblar ahora 4 o 3 centímetros y también voy a planchar. Este ya es el largo de mi bastilla. Tengo que planchar perfectamente. Y ahora lo que voy a hacer, si se fijan aquí está, voy a coser a mano, ¿ok? Normalmente este tipo de bastilla por lo regular se hace con doble hilo, aguja manual, pero también existe una puntada y un pie especial para hacerlo en la máquina. Ahorita yo les voy a enseñar la manera más práctica, la más común. Vamos a necesitar una aguja con hilo del mismo color. En este caso yo la voy a hacer con una aguja de otro tono para que ustedes alcancen a apreciar la terminación y vean cómo se realiza. Cuento aquí con mi pieza a coser, a bastillar. Se fijan, aquí ya tiene marcado lo que yo voy a trabajar. Lo que voy a hacer es meter mi aguja de inicio en esta parte del primer doblez. Ok, voy a entrar ahí. Una aguja con un hilo que quede mucho más grande que el tamaño de la bastilla para que no nos haga falta y no tengamos que cortar. Entonces aquí yo ya saqué y voy a hacer un remate, tratando de prender mínimamente la tela de abajo. Tiene que ser una puntada muy pequeña la que quede en la parte baja. Ahí mismo doy vuelta, entro y hago un ligero nudito para rematar y evitar que se deshaga esa primer puntada. Ok, nos queda así. Si se fijan en la parte de atrás nos queda una puntada diminuta. Cuando el hilo es del mismo tono no se nota, entonces por eso se le llama invisible, porque son puntadas largas con una entradita pequeñita y puede pasar desapercibida. Entonces, ya que tengo la primera, lo que voy a hacer, hay dos opciones. Una, entro aquí luego por dentro de mi doblez. Y salgo en el largo que yo quiera dar. Estiro de manera que me quede cómodo, ni muy ajustado, muy apretado, ni muy flojo. Y ahí vuelvo a clavar mi aguja de manera que prenda una puntadita pequeñita en la tela de abajo. Aquí lo estamos viendo, miren, la aguja se ve mínimamente. La saco y me paso a la siguiente. La opción puede ser nuevamente entrar sobre el doblez y salir. En la otra puntada les voy a dar una segunda opción. A mí me gusta porque queda mucho más formal, así como lo estoy haciendo en este momento. Estiro bien. Y coloco. Nuevamente una puntada pequeñita. Otra opción es, en lugar de entrar sobre mi doblez, yo de aquí me puedo saltar sin entrar, solamente hasta acá. ¿Ok? Pero el hilo me va a quedar por fuera. Entonces vas prendiendo y vas prendiendo hasta que termines hasta allá. Esta opción es muy básica, pero corres el riesgo que después este hilo que queda aquí afuera se atore con otra cosa y se rompa. Entonces se puede deshacer la bastilla muy fácilmente. Y el hecho de que quede encerrada pues hace que te quede reforzada. Entonces yo ahorita voy a continuarlo de la manera que a mí me gusta más. Pero les quise dar esa opción por si a alguien le interesa hacer algo más sencillo. Aquí el tip es que ustedes traten de llevar secuencia en las puntadas.
que todas les queden más o menos al mismo tamaño, tal vez no exactas, pero sí lo más similares posible. Si se fijan, aquí yo ya tengo 3 y así me va a ir quedando hasta que termine. Continuamos. Y aquí en la orilla finalizamos la última costura. Normalmente cuando vamos a coser ya en una prenda, esta parte ya se encuentra cerrada y le vas dando la vuelta hasta que terminas en el punto donde iniciaste. En este caso lo vamos a terminar aquí porque es nada más la muestra. Y para terminar lo único que hago es hacer el mismo remate que hice al inicio. Nudito. O podemos dar incluso otra puntada para reforzar. Y con esto cerramos y sellamos la costura. Cortamos el hilo exactamente al ras y así nos queda. Si se fijan, aquí se notan las puntaditas porque es de otro color, pero realmente son imperceptibles cuando el hilo es del mismo tono. Y la parte de afuera es esta. Volvemos a planchar suavemente y nos queda concluida la bastilla invisible manual.